Buenas noches, gente, sean todos bienvenidos una vez más. Acá con Mauri vamos a tocar un tema bastante reciente que va en mancuerna con todo lo que vinimos hablando. ¿Cómo estás, Mauri? Hola Edu, ¿todo bien? Acá contento de estar con vos una vez más. Dale, che, muchísimas gracias. Bueno, Mauri, esto ocurre en 2008, el caso que vamos a tocar, y según lo que estábamos viendo, y los casos que vinimos tocando como Douglas, Flatwoods, por ahí Michelak si se quiere, el caso Pereira, el caso Trancas que lo hablamos en el último programa, todos tienen una similitud. ¿Cuál es esa similitud? Sí, este caso es muy importante, es muy relevante porque es la llave para entender un poco, más que nada, los últimos casos que fue un poco polémico, el de Trancas para algunas personas, Uh-huh. que por ahí no entienden bien la hipótesis, porque es una hipótesis. Mucha gente piensa que estamos hablando de cosas contemporáneas y no, decimos que es algo raro, pero que la tecnología se parece más a un helicóptero que un plato volador. Entonces, este caso es clave para entenderlo. Este caso es nuevo, es fresco, es del año 2008, no es del año 1963, obviamente, pero tiene unas características eh, que son muy importantes. Por sobre todo, el polo de atracción, que son las vías del tren. Acá vemos cómo un objeto cae en las vías del tren, de qué manera cae y lo que sucede después, que es la conexión más importante con el caso de Douglas y con el caso Tranca para entenderlo. Uh-huh. Lo que sucede acá en este año, en 2008, esto sucedió al este del río Colorado, en un lugar llamado Needles, que está en California. Esto está en una intersección entre Las Vegas y Arizona, básicamente entre estos tres estados. Y básicamente la gente de este lugar, hay tres testigos sólidos, digamos, del caso, vieron alrededor de las 3 de la mañana un objeto incandescente muy brillante que iluminaba el cielo y el suelo, básicamente, surcar como si fuera un bólido, que esta característica la vemos en el caso del monstruo de Flatwoods, y la vemos en el que era una máquina, y la vemos en Hopkinsville, y también en otro caso, que lo vamos a ver la semana que viene seguramente, que es el caso de Kecksburg, donde cayó una cápsula que parecía una especie de bellota, que caía de la misma manera. Esto no solamente se parece a un bólido, o sea, porque deja una especie de cola, como de cometa, como de colores, sino que esto desacelera, frena y baja. Es lo mismo que sucede en todos estos casos, en Flatwoods, en En Flatwood, Hopkinsville. eso te iba a Uh-huh. decir, ¿no? En Flatwood pasó lo mismo. Claro, a pesar de la diferencia, digamos, en la forma de estas máquinas y las situaciones, la propulsión siempre parece ser muy similar. Entonces, bueno, este objeto se dirigía del noreste al sureste y viajaba muy rápido, pero bueno, de golpe desciende la velocidad, desciende atrás de las montañas, y una de los testigos, que se llama Frank, muchos no dan el nombre entero por una cuestión de seguridad, es un señor que básicamente estaba mirando al cielo digamos, afuera de su casa. Al día siguiente, el dueño de una radio llamaba David Hayes, él sí da su nombre completo, el dueño de una radio ve varios vehículos que pasan dirigiéndose hacia este lugar, que él dice que eran muy extraños. Eran como unas camionetas. Esto nos recuerda un poquito al caso de Douglas, ¿no? Que está en las vías del tren y se dirige esta camioneta con unos militares. Tal cual, sí. Bueno, David Hayes no vio el objeto, pero sí vio todo este movimiento de militares con camiones dirigiéndose hacia el lugar. Dice que tenían patentes de las chapas, digamos, de estos camiones eran del gobierno. Y uno de los vehículos se mantuvo cerca de la estación de radio observando, como una especie de hombres de negro, con unos uniformes de negro, todo muy ufológico, ¿no? Hasta ese momento. Pero bueno, vemos estas similitudes, la propulsión. Esto cae en las vías del tren. Y vemos estas camionetas y esta gente del ejército apareciendo en el lugar. Evidentemente se dirigieron hacia el lugar para digamos, no dejar ninguna evidencia de lo que había pasado seguramente. Pero bueno, ahora vamos al evento más importante. El evento más importante es de un señor que se llama Bob, no da su nombre entero. Bob era un pescador, que pescaban básicamente en balsas sobre el río Colorado. Bueno, ellos vieron todo lo que pasó, esto es lo más importante.
Esta gente estaba pescando, ven el objeto pasar por sobre ellos, ven que desacelera, para y cae, y hace una especie de estampido. Como una especie de explosión, pero leve, un pum, así que cae sobre el piso. Bob intenta llamar, acá hay otra característica muy importante, llamar al 911 por lo que había pasado, pues para ellos pensaban que era un meteorito o algo así. Volvemos a repetir, con la característica esta extraña que desacelera y frena y desciende, como si estuviera de alguna forma dirigida. Bob intenta llamar al 911, pero el celular no le funciona. Entonces, una vez más, acá vemos el efecto electromagnético de algo que cae del espacio y va a las vías del tren, que también posee la misma propulsión que en otros casos. En ese momento dice que a los 15 minutos, solo 15 minutos, aparecen 5 helicópteros. ¿Qué nos recuerda esto? Los 5 helicópteros al famoso caso de Trancas. Los 5 platos voladores en la vía. Que bueno, supuestos platos voladores en la vía. Platos voladores que ronronean, que giran arriba y hacen, bueno, está bien. Un remache, ¿no? Siempre se generó mucha polémica en estos días, porque sí, había unos helicópteros que estaban en la Antártida, que eran 2 o 3 nomás, pero que no tenían nada que ver con, digamos, con lo militar o la policía en Argentina. Obviamente la Antártida no se puede ir en otra cosa, además de aviones, pero sí. Pero no había helicópteros en Argentina y bueno, y tampoco hablamos de helicópteros extranjeros. Damos la opción que podría ser contemporáneo, pero siempre en el programa de Trancas estamos diciendo que igual es paranormal, que esos helicópteros salen de otro lado y tienen una tecnología muy avanzada, por eso no hacen ruido. Pero bueno, mucha gente a veces no ve el video hasta el final, o ven solo la miniatura y opinan, y lamentablemente es algo que sucede. Pero bueno, acá vemos, y en Trancas eran 6, ¿no? Bueno, de estos 5 helicópteros aparece un sexto, mucho más grande que el resto. Recordemos la bordoleza gigante de Douglas. Este sexto helicóptero gigantesco se lleva a esta cápsula que cae. Que esta cápsula incandescente es como dicen que era el tamaño de un contenedor, básicamente, pero ovalado, como redondo. Estaba incandescente y el pescador describe cómo este helicóptero lo levanta, así incandescente y todo, brillando. O sea, había luces, los helicópteros se enfocaban con estos reflectores. Vamos a poner algunas imágenes, algunas cosas, igual que Trancas, con reflectores, todos los helicópteros. Él dice que los reflectores del helicóptero alumbraban a este aparato, a este objeto, y además el aparato tenía luz propia. Eso es lo que él describe. Entonces, este helicóptero más grande que el resto, 6 helicópteros, se lleva esta cápsula para el lado de Las Vegas. En Las Vegas todos sabemos que está la famosa Área 51. El tema es que estos helicópteros, por lo general, no van a una velocidad más de 300 km por hora, ¿no? A todo esto, Bob no describe un ruido normal de helicóptero, también dice que eran bastante silenciosos. Entonces, vemos un montón de piezas del rompecabezas que nos faltan en este caso. Sí, hay una distancia, hay una cantidad de tiempo tremenda, pero ahí es porque llamamos la atención de lo atemporal, ¿no? De que parece que venían de otro lado, a pesar de las diferentes épocas. En Douglas vimos que había una tecnología que no era de ese lugar. Y acá lo estamos viendo en un procedimiento muy similar en el año 2008. Estamos hablando de muchísimos años en el futuro. Entonces, lo que pasa es que si estos helicópteros tienen una velocidad máxima de 300 km por hora y llegaron en 15 minutos, a lo sumo tendrían que haber estado a 75 kilómetros del lugar. O esto ya fue preestablecido, ya fue programado, ya sabían que esto iba a caer ahí de alguna manera y ya venían viajando de antes. Es extraño, es muy extraño porque pareciera que parecían de la nada, ¿no? Bueno, a todo esto hay un aeropuerto cercano, se llama Laughlin, que dicen, esto yo no lo tomaría muy en serio, pero dicen que había un montón de aviones, una escuadrilla de aviones en este aeropuerto, que se le dicen aviones Janet, que son los supuestos aviones que llevaban a los trabajadores al área 51. Esto se hizo muy famoso por las historias de Bob Lazar, estos aviones Janet. Sí. Como que los llevaban a trabajar ahí. Entonces, dicen que había unos 3-4 aviones en ese momento en el aeropuerto, que son los aviones del área 51, que llevan a los trabajadores. Pero el aeropuerto nunca confirmó este dato porque dice que nadie
trabaja ahí a partir de las 6 a.m., ni siquiera la gente de la torre. O sea que este aeropuerto ni siquiera está operativo a esa hora, pero bueno, eso es un dato aparte. Tiempo después, el programa más importante que pueden ver sobre este caso, no hay mucha, el caso es real, está documentado, pero lo pueden ver en uno de los programas de UFO Hunters. No sé si te acordás de ese famoso programa que daban en History Channel, UFO Hunters. Ahí lo pueden ver. Bueno, esta gente estuvo en el sitio, no encontraron nada. Encontraron, creo que algunos restos, si no recuerdo mal ahora, tal vez me equivoque, unos restos metálicos, algunas cosas así. Pero fue muy bien limpiado el lugar, ¿sí? Recordemos que esto fue entre las vías del tren y el río. De hecho, en Trancas hay un canal también, además de las vías del tren. El caso de que algún día lo vamos a ver de Pascagoula fue entre las vías del tren y el río. Si no está en las vías del tren, está el agua, y si no está el agua, están las torres de alta tensión. En un futuro programa vamos a ver el caso de Cash Landrum, donde si bien está cerca de las vías del tren, el caso pasó muy, muy, muy cerca de las torres de alta tensión. Entonces, volvemos a las coincidencias. Vemos que la propulsión de esta cápsula, o de lo que sea, que tenía el tamaño de un container, es igual a la propulsión que se describe en el monstruo de Flatwoods. Parece un bólido, entre colores azulados, verde, parece un bólido, desacelera, frena y baja. En Hopkinsville es exactamente lo mismo. Es un bólido que desacelera, para y baja. Y en el caso de Kecksburg, que lo vamos a ver la semana que viene, es exactamente lo mismo. Un bólido que desacelera, para y baja. Entonces, tenemos que entender que ese patrón es claro en este caso. Si no tiene nada que ver el desenlace, ¿no? Es otra cosa. Esto es simplemente un objeto que cayó. En los otros bajan estos seres que parecen monos, el monstruo de Flatwood que parece una máquina, parece un misil, pero vemos cómo la propulsión es la misma. Tenemos el mismo polo de atracción, las vías del tren, en todos los casos, en Flatwoods, en Hopkins, en Kecksburg no. Sí había torre de alta tensión y esto sucedió en una zona boscosa, pero las vías del tren ya lo vimos que es tremendo, inclusive en el caso de Pereira. En el caso de Pereira también había una especie de arroyo, de río. Vemos que es un lugar estratégico esto de que esté la vía del tren o el agua, o tal vez haya algo más allá. Tal vez haya una especie de zona magnética, una línea que justo se den estas características. Algún día lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué otra coincidencia tenemos? Los helicópteros. En el caso de Douglas y en el caso de Trancas. Y recuerden, tenemos la misma cantidad de helicópteros, 6, exactamente igual que Trancas. En el caso de Douglas vio uno solo grandote, que se asemejaría más a un Chinook. Yo creo que era un Chinook, pero bueno, en este caso era un Sky Crane o Skyhook, se le dice, que son unos helicópteros muy grandotes. De hecho, algunos de estos helicópteros no tienen todo su cuerpo para que puedan, digamos, alojar un container en todo ese espacio. Pareciera que lo que ellos vieron es algo así. No dan detalle exactamente si era igual a un Sky Crane o no, o era simplemente un helicóptero grande. Pero hay que entender que todo esto nos da unos patrones muy fuertes en la casuística. Nos dan a entender de que estas cosas tienen el mismo origen, y en este momento lo estamos viendo como atemporal, porque estamos viendo un caso en el 2008 que tiene las mismas características de casos que sucedieron en los años 50 o en los años 60. ¿Cómo puede ser? Si estamos hablando de un avance tecnológico, de un proyecto secreto humano, o hay que tener en cuenta que esto ya lo nombramos antes, de que todo esto pinta y se ve como un UFO crash, como digamos el aterrizaje de un plato volador, digamos, que chocó contra la Tierra, pero vemos que no son platos voladores, que son una especie de cápsula, son una especie de contenedor que lleva algo, o será una nave. Obviamente, la visión de los cazadores de ovnis y UFO Hunters es que esto era un prototipo secreto, que era una nave extraterrestre, algo por el estilo. Para mí son otra cosa. Que bueno, más adelante vamos a ver el tema este de Kecksburg y el de Cash Landrum, que no contienen todo esto, pero sí parte de esto. Cash Landrum contiene los helicópteros y Kecksburg contiene la propulsión. Entonces vemos cómo todo pareciera estar conectado y nos damos cuenta de que todo esto está conectado. Hay algo extraño, pero parece muy humano. Y como siempre lo digo, las abducciones no tienen nada que ver, son otra cosa. Las abducciones extraterrestres, o que parecen extraterrestres, son otra cosa. Acá siempre hablamos de
chapas y los tornillos, Sí. siempre hablamos de los objetos voladores no identificados o UAP, ¿no? Siempre estamos con este tema. Pero esto es muy importante para la gente que tal vez no terminó de procesar Trancas y Douglas, que pueda entender con esta carta el por qué hablamos de todo lo que hablamos. No quiere decir que digamos que es así, pero tienen que entender que hay unas características muy fuertes, hay unos patrones muy, muy presentes, digamos. Podemos decir, Mauri, que, bueno, cuando estábamos viajando en la historia de entre los 60, 70 o 50, podemos decir que todo lo que venimos viendo que se refleja ahora en 2008 puede ser que el salto temporal sea desde estas épocas hacia aquellos años, porque mucha casualidad, ¿no? Porque también nos enseñabas que cuando hay alguna misión de rescate ruso, siempre se movilizan 6 grandes helicópteros. Y en este caso hay algo similar con eso, como decíamos recién de Trancas, ¿no? Es muy similar. Obviamente a mí me costaría mucho creer que los rusos se infiltren así en Estados Unidos tan fácilmente, ¿no? Pero bueno, podría ser, es un lugar desértico. Claro, y pasa en un desierto, para colmo pasa en un desierto, un lugar de poco habitado. Claro, es extraño. Yo creo que, bueno, en el caso de Douglas, como lo dije, me suena más a que Douglas fue un Chinook, el helicóptero, más allá que por ahí en ese momento no pusimos esa imagen, por algunas características que encontré después. Y el de Trancas sí me suena más, tal vez soviético, pero bueno, es una potencia. El que hace esto es una potencia, sea local, sea tecnología muy avanzada para la época, sea lo que sea, son humanos y son una potencia. La idea de Trancas sigue siendo difícil de observar por las opiniones que escucho, porque todos te dicen, no, bueno, pero gente Jolie les dijo que eran gente normal, Jolie dice que eran personas, y si eran personas, ¿a qué va a estar ligado? Exacto. Entonces, ella misma lo describe y dice, eso no eran extraterrestres, eran humanos, lo que yo vi eran otras cosas. Acá es como decir entre paréntesis, no me jodan, no me vengan acá a vender un cuento que no es, esto eran humanos. Claro, ¿sí? O sea, si yo le hubiera visto cabezones grises, bueno, está bien, lo seguiríamos. Sí, claro, lo diría. Pero no, si ella está diciendo que eran humanos, volvemos a repetir, que giraban arriba, que tenían remaches, que volaban respetando la geografía, sí, lo decimos, son helicópteros muy avanzados, que no hacen ruido, que tienen un sistema de bengala extraño, entonces... Claro. Pero a lo que vamos es eso, el aparato se parece a un helicóptero, no deja de ser un objeto, lo volvemos a repetir, extraño, no identificado, efectos electromagnéticos, a lo que vamos es al ser objetivo y ir a lo técnico de la máquina. Claro. Entonces, no necesariamente tiene que ser un plato volador sí o sí como una pava, o sea, es evidente que la tecnología tiene algo. Y bueno, en este caso vemos todas esas características. Vemos muchas, bueno, las camionetas yendo hacia el lugar. Douglas vio una de esas camionetas, o vio uno de esos autos. Bueno, Douglas vio gente también. Claro. Más allá de que quieran creer en el traje de hazmat o no, él vio una persona. Entonces, ambos casos se dan con personas. Entonces, hay que ser conscientes porque acá, esto yo no lo estoy inventando yo, es lo que dijeron los testigos. Entonces, no entiendo por qué les sorprende tanto, ¿entendés? Que al final la máquina no identificada sea más similar a un helicóptero. No sé por qué es tan difícil esa parte de aceptar, pero bueno, yo creo que ya fueron muchos años de ilusiones y de cuentos. Me parece que hay que ser un poco más realistas, basados en los que ellos nos dijeron, ¿no? Tal cual. Y bueno, y en este caso es importantísimo, porque es tan similar las características que nos damos cuenta que sucede otra cosa. Acá lo que está sucediendo es que están cayendo cosas del espacio o de algún lugar, digamos, en el cielo, que están ingresando y tiene como un punto clave bajar por alguna razón en estos lugares, en las vías del tren, genera recordemos que a Bob no le funcionaba el teléfono, no pudo llamar al 911. Exacto. El efecto electromagnético
y Eso. los y los helicópteros que vienen a buscar este dispositivo. Otro detalle más, recordemos, Douglas que vio un silo, una cápsula tirada en el medio del campo. Ujú. Y este helicóptero, si bien no hay un desenlace en el que él diga se la llevó, es obvio que el helicóptero vino, los seres con traje de hazmat fueron hasta ahí, era para llevarse eso. Entonces, tienen que tener en cuenta todos estos detalles. Esta es el digamos, como se dice, el stencil, este caso, de todos esos casos que sucedieron antes. Y vemos la diferencia temporal que hay, que es tremenda. Y lo curioso, ¿no? Que llegan rápido. O sea, esta nave no termina de caer cuando Tremendo. ya están llegando todos. 15 Entonces, minutos es muy poco tiempo para es- desplegar un ejército. Por eso, esto tendría que todavía estar está. monitoreado desde hace rato. O sea, lo tendrían que estar viniendo, o sea, venir siguiendo desde hace rato. No hay Sí, otra. monitoreado o programado, pero Exactamente. es Claro. evidente. Hay cosas que. Yo, bueno, doy un ejemplo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero el otro día hablando con. Yo hace poco estuve en Monte Grande en el cumpleaños de una amiga. Surgió la conversación que hubo una explosión en el 2011, que básicamente dijeron que había sido un horno pisero, pero bueno, hubo un efecto muy raro porque fue una implosión, porque los autos fueron arrastrados hacia este hogar que explotó. Muchos dijeron que era basura espacial, que podía ser un meteorito, otros dijeron bueno, que era obviamente una sonda extraterrestre o cosas así. Pero lo que ellos me contaban, la gente de ahí, es que tardaron 5 minutos en llegar. Y toda esta gente que parecía como con un traje especial y cosas así. Y ellos dijeron que eso estaba programado. O sea, es lo que me llamó la atención, que todos decían, todos los que habían visto parte de esto, o los rumores que se habían corrido digamos, en la ciudad, básicamente era eso. ¿Cómo llegaron tan rápido? ¿Cómo todo esto explotó? Porque dice que no eran solo policías o militares. Dice que vallaron todos, cercaron todos, no se pudo entrar. Tardaron 5 minutos. Y no me lo dijo uno, me lo dijeron 3 personas. Es verdad, tardaron 5 minutos en ir al sitio. Entonces vemos cómo estas cosas que caen del espacio. Bueno, las vías del tren no estaban cerca del sitio, por lo que vi. Pero, y no creo que haya sido un objeto muy grande. Sí, por la velocidad de la explosión habrá sido algo pequeño. Muchos dicen que fue un meteorito. Yo creo que la conclusión por ahí más acertada es eso, bueno, basura espacial. Claro. Pero obviamente cayó a una velocidad tremenda, porque en las cámaras no se ve nada, o sea, se ve con un pequeño resplandor. Entonces, vemos cómo estas cosas están programadas de alguna forma. Entonces, es una pieza muy importante, porque esto encaja perfectamente con los casos de que venimos hablando. No con todos, pero con la mayoría. En su mayoría vemos que hay una coincidencia importante, ¿no? Lo vuelvo a repetir, en la propulsión, el lugar donde cae que son las vías del tren y los helicópteros, más que nada. Vemos como ese. Y algún día ¿será que desciframos el porqué de las vías del tren? ¿Por qué las torres de energía eléctrica? Yo creo que usarán la energía eléctrica de las torres como para abrir portales, por decirte algo, ¿no? O sea, inventándome acá cosas. El lago. El lago también es un conductor, o el agua es un conductor de electricidad también. Sí, sí. Para mí sigue siendo una incógnita. Exacto. Sí, porque todo el tiempo estoy pensando, ¿será por ubicación? ¿Será por una especie de magnetismo? ¿Será porque es evidente que no, por ejemplo, estos objetos vienen viajando? Sí. Vienen viajando y se dirigen hacia ahí. No es que surge. En algunos casos pareciera que surgieran ahí, arriba de la vía y descienden. En otros libros se habla de las líneas Ley, que son estas líneas magnéticas como energéticas de la Tierra, donde están las pirámides y diferentes lugares importantes de las civilizaciones. Tal vez tenga que ver algo con eso. No sé si las vías del tren coinciden, pero es algo que lo sigo investigando y lo sigo indagando. ¿Por qué? ¿Por qué la vía del tren? Pero evidentemente tiene algo que ver con este salto de tiempo, realidades o algo así. No sabemos si este caso de 2008 en Needles es contemporáneo o no. Sí me juego que lo que pasó en el año 60, durante los años 60 en Argentina, no. Porque pareciera algo de esto trasladado a esa época. Claro. Pero bueno, hay que seguir investigando. Obviamente hay más investigaciones que se van a revelar en el futuro, que tienen que ver con
Bueno, Otras mira, cosas que... ujú, si nos vamos a la ficción, ya habíamos tocado, creo que este tema de la ficción, de mm, Volver al Futuro. sí, En la trilogía de Volver al Futuro siempre están las vías del tren, ¿sí? ujú, Y ellos siempre están viajando a través de las vías del tren, la mayoría de los viajes que hacen. Entonces, vuelvo y te pregunto, porque ya te lo habíamos hablado también. ¿Será que las películas nos están informando, dándonos informaciones o tips de realidades? Porque en la vida real estas naves aparecen en vías de tren. Y no estábamos diciendo que serían viajes en el tiempo, sino saltos de realidades. Pero en Volver al Futuro usan mucho las vías como para transportarse en el tiempo. sí, sí. Sí, no, yo creo, a veces... No digo que eso sea como- real, ¿no? O sea, estamos no, o sea, volando un como, poquito en la imaginación. como en el caso Pereira, que yo, bueno, reconocí que me equivoqué, pero ¿cuántas casualidades había? Muchísimas. Entonces a veces es Claro. como que hay algo, no quiero entrar en la superstición, pero a veces hay cosas extrañas, es como si esta conciencia que nos contiene a todos demostrar a ciertas cositas o trucos, pero a veces yo no creo que se hagan adrede. Creo que son casualidades que se presentan por el hecho de que hay una conciencia que lo sabe todo y a veces manifiesta o expresa estas pequeñas cosas verdaderas en cosas en lugares donde no deberían estar, ¿no? Ujú. O son muy casuales que aparezcan, son muy casuales. Pero sí, algo raro hay con las vías del tren. Tal vez sirven de alguna especie de inducción. Tal vez este objeto surgió de las vías del tren, pero bueno, siguió el camino de las vías del tren hacia otro lado. Se me han ocurrido muchas opciones. También se me han ocurrido las opciones de soporte. Tal vez estas máquinas se buscan la vía del tren para soportarse en un lugar estable y no aterrizar en un barro, en una tierra. Porque hay casos en los donde están posados directamente en la vía del tren. Entonces, se me han ocurrido muchísimas opciones. Pero bueno, también sabemos que hay otros casos que los descensos son en otros lados, ¿no? No hay vías del tren. Pero sí hay cosas energéticas, como en Michelak había una mina de radio, ¿te acordás? Sí hay cosas que parecieran ser energéticas, como que de alguna forma Bueno, tienen cierta energía. Marius DeVille, cuando lo tocamos el caso, se posa arriba de la vía del tren a un Me par de paso arriba metros del tren. a un par de metros de la casa, y este objeto era tan pesado que deja como No, es una una... depresión en lo que es la vía y la tierra, y es una depresión bastante grande. El objeto era bastante pesado. Sí. Hay un caso acá en Argentina que se llama Kiefer, lo tengo que volver a chequear, pero es muy similar al de Marius de Bill, un objeto del mismo tamaño, posado en las vías del tren, y de hecho dejó como una especie de marca de soldadura, como si esas patas se hubieran soldado hacia la vía del tren, y dejó como un polvillo de Ajá. blancuzco, no como el de Trancas. El Trancas es diferente, porque hubo una Diferente. persona que me pasó el caso y me dijo, si ves, es igual a Trancas. No, nada es igual, es un polvillo, pero no es una ceniza, Claro, el otro ya era más otra como lo bolitas de explicabas vos. ceniza. Sí, muy similar a las bengalas. Pero ese caso Kiefer es prácticamente idéntico al de Bill, pero sin los seres. Sí, No no vio sé. seres, pero sí vio un pequeño plato volador, no mucho más grande que la vía del tren. Entonces, es extraño, obviamente. Todo no es tan fácil, hay muchas cosas, muchas naves, muchos seres, muchas características, pero me parece, todo esto que vemos me parece algo muy importante porque sobresale de lo que se vino viendo hasta hace 70 años. Y para mí es evidente que los extraterrestres no están conectados a esto. O sea, la única conexión que veo sobre los extraterrestres y lo único que queda son las abducciones, el cual sabemos que hay una gran duda también de su origen y quién realmente ataca a estas personas de esa manera. Pero bueno, algún día llegaremos a eso. Eso es algo que obviamente para mí sigue siendo una incógnita. Sigo pensando que tal vez sea artificial, sigo pensando que tal vez sea más cercano a las teorías de Pablo Cano, de mi amigo Pablo Cano, con el Malanga. No lo descarto para nada. A veces hay días que digo, es lo que dice Pablo Cano. Estos son seres, son parásitos, son entidades dimensionales. A veces pienso que podría ser artificial, pero me doy cuenta que hay tantas características que sería imposible. A veces pienso que son realmente demonios y que esto tiene algo que ver con el ser humano, con la mente. Es muy difícil. Las abducciones creo que es el enigma más grande.
Pero acá al menos vemos que hay algunas aristas que surgen. Pero fíjate también algo curioso, que en todo lo que venimos viendo y aprendiendo, nunca vimos un gris, un marrón o un reptiliano o seres aterradores, por decirte algo. Estamos viendo similitudes con simios, humanos, ven vehículos creados por humanos. Ujú. Sí, es muy raro cuando vemos el típico plato volador, ¿sí? Sí, sí. Ovalado, o vemos el plato volador tipo forma cigarro. Es muy difícil. Estamos viendo más cosas humanas en todo esto que cosas, por decirte algo, seres de otros planetas. Sí, vos sabés que en este libro que estoy terminando de Michel Carrouge, que compré en los días que estábamos haciendo el programa de Marius DeVille, hay un caso donde el tipo ve un plato volador, hay un piloto que se encuentra con ese tipo y el tipo le pregunta la hora. Y le pregunta en ruso. Da la casualidad que el testigo hablaba ruso y le dice, ¿qué hora es? Creo que eran las 4 de la mañana. Le dice, mentís. Dice que no, es mentira, es esta hora, le dice el tipo. Dice que habla con él, se va, era ruso, dice que el tipo se subió, no me acuerdo, creo que el desenlace era que de lejos lo miraba y se iba, pero dice que hacía un ruido también ¿cómo es que lo definió? No ronroneo, como una máquina de coser. Ah, okay. Otro ruido como un helicóptero, o sea, la máquina de coser. Sí. Y entonces el investigador, Michel Carrouge, dice, tal vez se confundió con un helicóptero y era un ruso en un helicóptero, obviamente en el año 1954. Pero no importa. En el libro cita la frase, los platos voladores son rusos. Lo estoy diciendo muy resumidamente. Claro, en otro pasaje del libro habla de un caso, todo esto en Francia, donde un tipo ve un plato volador con 3 seres que van saltando y subiéndose al plato volador y dice que agarra una escopeta y le dispara a uno. Y ese ser cae. Sí. Cae muerto. El resto de los seres se mete al plato volador, se va. Y al final dice que el ser que le disparó terminó siendo un mono. No da más datos, no dice si tenía traje, tenía nada, pero dice que era un mono. Un mono. Pero el caso, en el libro se nombra como diciendo, bueno, el tipo le disparó un mono y nada más. Pero me sorprendió muchísimo la casualidad de lo que venimos hablando de estos casos y haber encontrado un pasaje. Después, bueno, si querés ponemos una imagen de estas partes del libro para que la gente lo vea. Okay. De que no estamos tan locos y lo que estamos diciendo a veces tienen... Si bien el mono ese evidentemente no tenía ningún traje espacial ni nada, hay que ver qué sucedió. Tal vez los tipos dijeron, es un mono y nada más. Pero vemos que me sorprendió muchísimo este libro porque encuentro cosas encuentro los helicópteros, encuentro esta gente rusa, encuentro monos. Y eso es eso que te digo, que a veces las casualidades son tan extrañas, que yo siempre digo, porque pareciera que el diablo conspirara contra uno. Pero bueno, espero que no sea el caso. Bueno, cuando vos decís, Mauri, que este tipo adentro de la nave le pregunta en ruso qué hora era, me traslado hace un mes atrás, cuando subimos el video de las tortillas galácticas de Joe Simonton. Sí. Entonces adentro, o sea, se abre la puerta y los de adentro estaban cocinando y le piden agua. Le dan una jarrita, che, dame un poquito de agua. Me sonó a esto, ¿me entendés? A Joe Simonton con esta experiencia del ruso dentro de la nave. Claro, sí, en el caso de Simonton se parecían mucho a gente de la India. Y de hecho la comida y ese panqueque es igual a un panqueque que se come en la India, que era la dosa. Es diferente. Ahí, sí, es diferente, pero estamos hablando como en el caso de que, che, uno te pregunta la hora, pero el otro te dice, dame un poquito de agua. Claro. Entonces, adentro hay humanos. Muy humano todo, claro, exactamente. Sí, estaba el agua, porque estaba en el Eagle River, sería el río Águila. Sí. Y bueno, estos seres venían más en un plato volador que parecía más un dirigible, que para ahí estaría más conectado a unos casos que algún día vamos a ver de los airships, que eran como dirigibles, que sucedieron en los años 1890, por ahí. Y también es extraño, porque la gente iba como en unas fiestas en estos barcos voladores, escuchando música fuerte, lo cual era una tecnología para la época que no existía. O sea, tener un equipo de música, aquí le digo equipo de música por hablar mal y pronto, ¿no? Un sistema de música que se escuchara fuerte desde algo que vuela. Y 1800, ¿no?
Sí, por eso. Digamos, Por eso bueno, si hablamos 1960 y pico, como venimos hablando, bueno, vaya y pase, uno puede creerlo más, porque habían equipos de música en ese tiempo. Pero 1800, tendría que volver a revisarlo, pero si había eran casi nulo, no, me parece que casi nada, porque eran estos tipos de discos así cerámicos, pero no que sí, tuvieran un volumen como para hacer una fiesta. Por lo general exactamente. la mayoría era música en vivo, por ahí bandas, orquestas, pero lo vamos a ver bien. Eso es una buena pregunta, un buen detalle. Pero hay muchas cosas increíbles para analizar todavía sobre el fenómeno OVNI. A algún momento vamos a llegar. Por ahora vamos a estar con esta trilogía, esta saga de estos tres casos: Needles, Kecksburg y Cash Landrum. Vamos a hacer esta saga de tres casos y vamos a ver cómo todos estos casos están conectados a este tipo de casuística. Y bueno, en algún momento veremos qué más llegaremos ahí por los cerros. Todavía hay un largo recorrido para Ay, visitar. sí, en cuanto, si se quiere llamar casos ufológicos de este tipo, hay mucho. Todavía hay mucho por delante, Sí, por sí, sí. hablar, hay mucho. Así que, bueno, Mauri, entonces, este fue el caso de Needles. Interesante, nos deja con ese saborcito a duda, a querer saber más, nos intriga cada vez más estas cosas. Porque cada vez que vamos grabando un nuevo podcast, nos vamos dando cuenta que esto, como decís, no, vos, ¿no? Es chapa, tornillos, alambre, todo muy, muy, muy humano. Ujú. Entonces, ya nos veremos el próximo domingo. Gracias por estar acá. Si llegaron acá, muy agradecidos. Like, por favor, suscribirse, compartan, nos ayudan a ir compartiendo estos videos. Mauri, quiero agradecerte una vez más que estés acá y que nos hayas traído este caso. Te mando un abrazo a la distancia, gracias nuevamente. Dale, Edu, un abrazo grande y nos vemos el próximo domingo. Dale. Entonces, gente, ya saben, el próximo domingo nos volvemos a ver. Hasta luego.